Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. Antes que nada, darle las gracias a Granada Actúa y también que no os conocía, que me parece muy interesante vuestra labor, así que felicitaros por todo lo que estáis construyendo, porque hace falta, y sobre todo cuando se ve gente más joven, hace falta esa construcción también de barrio y de trabajar con esa clase obrera que algunas veces no sabemos ni identificar dónde está y viven al lado nuestra. O sea, nosotros mismos somos la clase obrera, aunque tengamos más cultura o estemos más politizados, pero nuestro único deber como revolucionarios es sobre todo organizar esa revolución, y para eso necesitamos de todas esas personas que de alguna manera estamos rechazando porque no son tan formadas, porque no tienen tanto tiempo o porque no han tenido la suerte que hemos tenido nosotros de poder formarnos académicamente o haber conocido a determinadas personas para estar dentro de una militancia activa. Bien, para hablar de la cuestión de la mujer, creo que es fundamental establecer dos puntos de análisis. Por un lado, el papel de las mujeres como sujeto político, es decir, cómo las mujeres han trabajado en las organizaciones revolucionarias y en los distintos procesos revolucionarios. Y por otra parte está la cuestión de la mujer como objeto político, es decir, cómo desde las organizaciones políticas se ha trabajado por combatir la situación de opresión de las mujeres. En ese sentido, también es fundamental analizar qué es el feminismo, porque hoy en día el feminismo es todo lo que ocupa este trabajo por la cuestión de la mujer. Anteriormente no era así, y esto no sería importante, en el sentido de me da igual cómo le queramos llamar a las cosas, si no fuera porque puede generar a veces confusiones. Entonces a veces se habla de cuál es el trabajo que se ha realizado por la emancipación de la mujer y se mete como feminismo absolutamente a todo, incluidos los logros que por ejemplo se consiguieron en la Revolución Soviética o en la RDA, que es muy interesante por cierto. Y en cambio toda esa política es una política de transformación que se daban dentro de un proceso revolucionario marxista, no era feminismo exactamente. El feminismo, a nivel de teoría política, surge con las revoluciones liberales. De entrada podríamos considerar que es progresista porque está enfrentando una cuestión obvia de opresión de las mujeres, pero no deja de ser una ideología dentro de esas concepciones liberales. Y eso genera, de hecho, muchos conflictos con las mujeres socialistas y comunistas al principio del siglo XX. ¿Por qué genera conflictos? Porque enseguida van chocando en distintos puntos. En Inglaterra, por ejemplo, está el caso de las sufragistas. Las sufragistas británicas exigían un derecho al voto, pero un derecho al voto censitario para las mujeres propietarias. Eso evidentemente entró en choque total y absoluto con las mujeres que ya estaban organizadas dentro del movimiento obrero. Y de alguna manera podemos decir que sí que facilitó, gracias a Sylvia Pankhurst, que es la hija de Emily Pankhurst, sí que facilitó la integración de todas esas mujeres que sí que provenían de esa lucha a lo mejor más sindical, muchas de ellas. Sí que favoreció que se integraran dentro de una organización revolucionaria. Bien, ¿cuál es la situación que tenemos hoy en día? ¿Estos conflictos del principio del siglo XX tendrían algún tipo de actualidad? Pues yo creo que de alguna manera sí, porque cuando entramos en el conflicto con los techos de cristal y con una serie de cuestiones más, lo que vuelve a pasar es este mismo conflicto, lo que pasa actualizado a los tiempos, pero que demuestra que efectivamente no existe un feminismo que no sea de clase. O sea, siempre va a estar supeditado a ello. ¿Por qué? Pues porque las situaciones de opresión, que es una tiranización sobre un colectivo, da igual que sea contra las mujeres o contra pueblos o contra distintas etnias, siempre no se dan en abstracto, se dan en un concreto. Y el concreto en el que se están desarrollando estas opresiones es el concreto del sistema económico en el que vivimos. Por lo tanto, no se trata de si se prioriza, como he oído muchas veces y supongo que vosotros también, si se prioriza la cuestión de clase o no se prioriza, no. Cuando estamos analizando, cuando el marxismo expone esta herramienta, que es una herramienta para la transformación, eso es importante, no solo para el análisis, aunque el análisis es fundamental, pero no se nos puede olvidar que es para la transformación. Cuando el marxismo habla de la lucha de clases, lo que está explicando es una situación de explotación. Es decir, la explotación es la extracción de un recurso natural. En este caso, el recurso es la fuerza de trabajo. Así, basándose en la filosofía de Hegel, lo que establece
es que siempre el avance de la historia se ha dado porque cuando se generaba este choque donde una clase es completamente dependiente de la clase a la que explota, la clase explotada, tomando conciencia, destruye a los explotadores. Esto no significa que no existan otro tipo de opresiones o que sean secundarias o que no nos importen, no. Significa que esta es la herramienta para poder de forma efectiva solucionar todos los demás problemas. O sea, no se trata de de estar en contra de la explotación, de la opresión de clase que dicen y de la opresión contra las mujeres y de la racista. No, se trata de entender que una cosa es la explotación y otra es la opresión. Y que efectivamente la explotación de clase no se da, tampoco es una idealización, también se desarrolla. Y cuando se desarrolla podemos comprender por qué se generan esos fenómenos de opresión. Para entender el racismo hay que entender la historia de cuál ha sido la colonización de otros pueblos, de cómo se esclavizó el continente africano. Hay que entender todo eso, que el marxismo lo explica. Y si tú entiendes eso, entiendes por qué hoy en día se construye una ideología social que ha justificado desde siglos ese problema. Y eso es lo que genera muchas bases. Si nos vamos a la cuestión de la mujer, es similar. No ha existido a lo largo de la historia ningún sistema de explotación, porque el capitalista no es el primero, que no haya necesitado controlar la capacidad reproductiva y la sexualidad de las mujeres. ¿Por qué? Porque es obvio que somos las que producimos los nuevos seres humanos. Entonces, controlar eso es algo fundamental. Cuando se habla del patriarcado, el patriarcado lo define inicialmente Engels, que en realidad es un término, o sea, a nivel conceptual y político, un término marxista, aunque hoy en día hay quien está atacando a los marxistas de no entender el patriarcado, que también es bastante ridículo, porque es un término marxista, pero bueno. El patriarcado se refiere a un sistema de propiedad. Si ese sistema de propiedad actualmente está vigente o no, o tiene modificaciones, puede ser otra cuestión. Pero que es un sistema de propiedad significa que está íntimamente relacionado con la necesidad de explotar esa capacidad reproductiva. Es decir, no podemos separar, por mucho que nos empeñemos, la opresión de las mujeres de la cuestión de clase. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando efectivamente las consecuencias, la ideología social, igual que decía antes con el racismo, la ideología social se construye para sostener todo esto, las consecuencias de ese machismo adquirido pueden afectar a cualquiera. Y es cierto que a la reina Leticia le pueden violar, aunque probablemente si la violan a quien lo haga, al día siguiente estará muerto y no nos enteraremos. Eso también puede pasar. El tema. Pero le puede pasar, o le puede golpear a su pareja, o sea, puede ocurrirle todas las consecuencias, efectivamente. Eso es lógico porque la ideología social se ha construido así. Pero en realidad a ninguna mujer de la burguesía real, no burguesía porque tengas un teléfono móvil o porque tengas agua corriente, eso no es burguesía, eso es que no vives en una condición de indigencia y eso es bueno. Bueno, las mujeres de la burguesía no están interesadas en erradicar esto porque necesitan esa extracción de ese recurso. La necesitan exactamente igual que los hombres de su clase. Entonces pueden estar interesados en un momento determinado en intentar atacar lo cultural, en hablar de hacer manifestaciones simbólicas, pero no van a ir más allá porque es que no pueden permitirse eso si quieren seguir manteniendo el privilegio de clase. O sea, es impensable. Por eso digo que todo feminismo en realidad es de clase, porque todas las luchas que se puedan entender como parciales no las puedes entender si no haces no las puedes combatir, sobre todo de una forma efectiva, si no haces un análisis de clase, de por qué surge, de cómo se desarrolla, que nos lleve a poder saber cómo acabar con ella. Bien, en ese sentido también es importante analizar en qué momento nos encontramos hoy en día, porque hoy en día, aparte de todo esto, que es un conflicto que ya existía hace 100 años, hay otros conflictos. ¿Qué ha pasado en estos 100 años? Pero en estos 100 años, entre otras cosas, ha pasado que han avanzado las ideologías postmodernas, se impuso el fin de la sociedad con el neoliberalismo de Hayek y Margaret Thatcher con su libro anunciando que la sociedad había muerto. Se declaró el fin de la historia, el fin de la verdad, que eso es algo muy grave, por cierto. Y una vez en todo ese contexto, esto surge en la misma época en la que se produce la caída del muro de Berlín y de repente el movimiento comunista internacional entra en crisis. Entonces, si sumas 2 más 2, pues nos da 4. Y el cuarto que nos da es que estamos en una situación
O hemos estado, porque yo ahora mismo la verdad es que me mantengo un poco optimista, pero creo que hemos estado en un momento en el que hemos estado un poco perdidos al respecto de cómo enfocar determinadas cuestiones, por una propia inseguridad que se ha creado dentro de los revolucionarios. Bien, en ese sentido es importante también entender cómo es la mujer como sujeto político, para entender por qué esta situación genera que, por ejemplo, en las organizaciones revolucionarias cada vez haya menos mujeres y los movimientos feministas transversales cada vez haya más. O sea, esto, dentro de este contexto, significa que las mujeres hoy son de una manera determinada que no eran así hace unos años. ¿Cómo son las mujeres hoy? Pues son mujeres que nos han desclasado, por así decirlo. Si tú te vas a las luchas, insisten en el tema de que si somos brujas, que si hay que hacer un ritual de no sé qué. Bueno, bien, el libro de Federici está muy bien, yo se lo recomiendo a todo el mundo, pero no somos brujas, somos mujeres trabajadoras. Y eso es importante. Es importante porque el hecho de expulsar a las mujeres de la lucha revolucionaria afecta a toda la clase y impide el proceso revolucionario. O sea, como se dice, sin mujeres no habrá revolución. Pero es que encima, si lo que te preocupa es desde una perspectiva egoísta, sin revolución no va a haber una emancipación real. Por lo tanto, es fundamental trabajar con la mujer de hoy y entender que este conflicto, la crisis del movimiento comunista, el avance de la ideología moderna, están generando que las mujeres hayamos perdido un sentimiento de pertenencia de clase, y eso es bastante grave. Siguiendo con este tema, ¿qué ocurre con la situación de las organizaciones revolucionarias al respecto no solo del feminismo, sino en general con todas las luchas raciales? A raíz de la crisis del comunismo, sí que es cierto que como hay esa inseguridad y también hay un problema a veces numérico, depende de la organización, se tiende a no generar una estrategia propia, sino a facilitar una especie de doble militancia en algunos casos, y en otros casos no se llama así, pero suele ser el mismo mecanismo, donde se invitaba a colaborar en la experiencia práctica dentro del activismo reformista. Y el activismo reformista trabajaba en esas luchas concretas del día a día, mientras que desde las organizaciones revolucionarias lo que se hacía era mandar gente a cada una de ellas sin ningún tipo de estrategia. Simplemente porque había que estar. Hay que estar en esta lucha, hay que estar en este frente, en este, porque hay que estar. Y entonces ahí esto es un problema, porque durante bastante tiempo no hemos desarrollado nosotros nuestras propias tesis, nuestra propia praxis para enfrentar asuntos que después nos estallan en la calle. Ahora mismo, hace unos días, había una asamblea de lo del 8 de marzo que reunía 600 mujeres. Me encantaría que hubiera una asamblea sobre hacer la revolución y que hubiera tantas mujeres, porque es raro que en un tema que no sea de la cuestión de la mujer haya tantas mujeres. Y esto es porque no tenemos y no hemos desarrollado en los últimos tiempos una teoría propia que dé resultados, o sea, que les dé resultados a la gente, que les implique, que les explique qué es lo que les está pasando. Porque es evidente que nos están matando, ¿vale? Pero que no se puede hacer bueno, no voy a meter en el tema de la huelga en concreto, pero no se puede hacer una convocatoria para exigir que no nos maten, porque eso es como hacer una convocatoria para exigir la paz en el mundo. O sea, tenemos que hacer medidas concretas. ¿Por qué no se hacen medidas concretas? Pues yo creo que es por un problema de que no estamos sabiendo encontrar los espacios para comunicarnos, para empezar a desarrollar y para poder verdaderamente encontrar una lucha que siga una estrategia que vaya hacia la solución efectiva de nuestros problemas. Por otra parte, hay otra cuestión que es lo de la creación de grupos mixtos, no mixtos, que también genera muchísimo debate. En la Revolución Cubana hicieron la Federación de Mujeres Cubanas, que de alguna manera es un espacio no mixto, que tiene además 90 redes con pequeñas organizaciones para trabajar la cuestión de la mujer. ¿Qué pasa? ¿Eso es antirrevolucionario? No, en absoluto. ¿Por qué? Porque tienen claros sus objetivos. Está dentro de la estrategia que tiene el Partido Comunista Cubano dentro de la Revolución Cubana. No se trata de aislar o parcializar esa lucha, sino de integrarla. Entonces, el problema fundamental es si estamos sabiendo o no integrar dentro
con un discurso propio esta cuestión. Y si somos capaces después de trabajarlo enfrente, con el refuerzo y con la legitimidad que te da el hecho de venir con una estrategia, con unas tesis claras. Que eso no pasa. También tengo que decir que tengo muchas compañeras que se andan peleando en estas asambleas y tal, porque se encuentran no solo en soledad, sino más deslegitimadas, porque al fin y al cabo lo que dice la televisión, lo que sale en todos lados es otra cosa. Entonces yo las admiro profundamente, yo no aguanto ese ritmo, las admiro profundamente, pero es que en realidad el problema aquí no sería del movimiento feminista, que en realidad técnicamente no existe, porque son gente de muchos sitios distintos, no hay ninguna uniformidad, sino un problema de cómo estamos enfocando hechos de la estrategia revolucionaria. Y si te pones a buscar información sobre la cuestión de las mujeres, es verdad que, salvo artículos puntuales de tal autor o de tal otra, tienes que remontar muy para atrás. Y, bueno, también en general, pero creo que deberíamos de retomar, de volver a creernos, bueno, que creo que nos lo creemos, pero de volver a hacer visible que nos creemos en las formas de lucha que nosotros se supone que defendemos. Si defendemos una revolución, si decimos que no se van a solucionar todos los problemas, porque en efecto la vida no para de darnos la razón, tenemos que empezar a trabajar desde una perspectiva de estrategia para enfrentar esos problemas y para explicar también a todas las personas que ahora mismo están deseando participar en lucha, porque ahora mismo sí, se han desinflado un poco las calles, pero en realidad mañana estoy segura de que va a ser un éxito, por lo menos las manifestaciones. La huelga no lo tengo tan claro, pero las manifestaciones va a ser un éxito seguramente. Igualmente, cuando hay cuestiones puntuales, el año pasado estaban también en Murcia, que estaba medio Murcia allí con el tema de lo del soterramiento del tren. Es decir, la gente ve que hay cosas que no cuadran y protesta. Si no somos capaces de explicárselas, pues entonces ¿qué va a pasar? Que se van a acabar hartando de todo y votando a Vox, que ese va a ser el final de la historia. Bien. En ese sentido, ¿qué pasaría dentro de la cuestión de la mujer, o sea, dentro de la visión revolucionaria con el movimiento feminista? ¿El movimiento feminista puede ser un aliado, es un enemigo porque divide a la clase obrera? ¿Qué es? Pues en realidad, una vez más, es un análisis concreto sobre la realidad concreta, puede ser las dos cosas. En un momento determinado, si se establece una contradicción donde esté actuando de una forma progresista, evidentemente tendremos que ir todos a una, pero en este momento, por ejemplo, donde se está viendo desde determinados sectores que tienen un discurso claramente anticomunista, lo que hay que hacer es denunciarlo. O sea, es decir, esto no tiene ningún... O sea, esto no es feminismo. Tú lo que estás haciendo es utilizar una tribuna, que es una tribuna muy fácil, que es una tribuna que además se ha fomentado desde las universidades. Tú estás utilizando una tribuna en realidad para cargar tu movimiento revolucionario. Y en ese sentido no se está defendiendo a las mujeres. Se está efectivamente dividiendo la clase trabajadora, que es básicamente lo que están consiguiendo. Y después vienen los de Vox y dividen más. Entonces ya está, y al final la guerra de sexo la tenemos montada. Y mientras tanto, ¿dónde está la lucha de clase? Para explicar un poco también la situación en la que he estado observando cómo se van dando las cosas, vi un reportaje hace unos días sobre feminismo comunitario que era de unas mujeres aymaras de Bolivia. Era interesante porque primero ellas decían que el marxismo no daba solución a sus problemas porque nunca se había preocupado sobre la cuestión del patriarcado, que eso era llamativo porque es mentira. Pero aún así entiendo que lo pudieran pensar porque no son las únicas. O sea, este discurso lo hemos escuchado más veces. Pero por otra parte, se empeñaban en intentar crear una estructura feminista dentro del proceso de transformación popular o social que se está dando en Bolivia. Bien. ¿Por qué se empeñaba en que fuera un movimiento feminista? Y a mí me parece curioso porque ellas mismas decían que su lucha iba más allá, que ellas luchaban contra las multinacionales, a favor de los pueblos indígenas, etc. Es decir, ellas mismas decían el feminismo no nos satisface, pero tenemos que crear un feminismo que nos satisfaga. A mí me resultaba llamativo porque no entiendo por qué hay esa necesidad de que todo tenga que ser feminismo. Y entonces digo, es llamativo desde la perspectiva de si yo soy mujer, por fuerza, lo que yo haga en mi praxis militante tiene que ser feminista, tiene que ser feminismo. No puedo, por ejemplo, estar participando de una lucha contra las multinacionales sin que lo que está haciendo es feminismo. ¿Por qué? Porque soy mujer. Pues en realidad sí que me resultaba llamativo. Sobre todo porque, insisto, ellas mismas después rechazaban y al final hablaban de feminismo comunitario, que en realidad era una mezcla de todas las cosas
y que en realidad se parecía bastante más a lo mejor al marxismo que rechazaban que a otra cosa. Por eso era llamativo que eso fuera negado y en cambio por fuerza tuviese que ser feminista. Esto, insisto, no viene de la nada, viene de ese fin de todo, que en realidad al fin es un triunfo, claro, ¿no? Es un triunfo de una ideología liberal, de una ideología individualista, donde si eres mujer tienes que ser feminista porque el feminismo es lo único que se ocupa de las mujeres y tú además nada más que te puedes preocupar de tu lucha egoísta. O sea, tú no luchas por conciencia, tú luchas por egoísmo. En ese sentido también es importante que se ha hecho con la clase obrera. La clase obrera le han colocado un mono azul, han hecho una caricatura de un señor muy machista, muy racista, que es prácticamente lo peor, y además un hombre, siempre es un hombre. Y entonces, claro, si con esa caricaturización del concepto de clase obrera, que también otra vez un rollo de identidad, esa obsesión porque todo lo que tú defiendas tiene que ser algo que te implique a ti, es decir, toda la lucha en realidad es una lucha egoísta, mezclado con el uso y el mal uso y todo el interés que se ha creado con el tema del feminismo, es que le ha quitado poder incluso al propio feminismo. Es decir, porque en realidad el feminismo hoy en día se ha convertido en una especie de lucha baúl donde cabe todo. Y eso también es malo para el feminismo. Porque claro, caben las Reina Leticia y caben las Kelly, no pueden caber las dos, algo pasa ahí. Y lo que pasa es básicamente que es lo que estamos en el fin de la historia, el fin de la sociedad y el fin de todo, o sea, somos puros individuos. Ha ganado el liberalismo. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.